Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Isis Díaz Carrión. Yo soy profesora investigadora en la Facultad de Turismo y Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Baja California en Tijuana, México. Quiero comenzar agradeciendo a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante por la posibilidad de compartir con ustedes en estas jornadas de investigación. Recuerdo que cuando yo estudiaba el doctorado hace algunos años, estas actividades me interesaban y me gustaban mucho porque me permitían conocer un poco más allá de ese trasfondo que sucede en el proceso de realizar la investigación. Investigar siempre ha sido importante, pero como ha quedado demostrado en este contexto de crisis sanitaria, la investigación es imprescindible. La crisis sanitaria actual se da en combinación con otras crisis de cuidado, crisis ambientales, crisis sociales, etcétera. Y todas ellas impactan de manera distinta en las mujeres. El turismo ha sido una más de las actividades que se ha visto impactada por la crisis sanitaria. Estos impactos seguramente que se mantendrán a mediano e incluso a largo plazo. Por ello es la importancia de investigar para poder tener una mejor comprensión que se traduzca en estrategias, en políticas públicas y en participación de todos los agentes del ecosistema turístico. Teniendo esto en mente, voy a pasar a contarles un poco más sobre la investigación que he elegido compartir con ustedes. Para ello, voy a proceder a compartir mi pantalla ahora mismo. En esta comunicación oral que he titulado Cuerpos rizomáticos de montañistas mexicanas, quiero compartirles algunos ejercicios de multidisciplinariedad y me concentraré en las primeras etapas de la investigación porque considero que puede parecerles de mayor interés y porque es la etapa que menos se suele divulgar. Recuerdo que cuando hacía mi tesis de doctorado y leía otras tesis, las encontraba tan impecables que no me veía reflejada en unos capítulos sumamente asépticos. En la mayoría se obviaba este cúmulo de tormentas epistemológicas tan aterradoras como apasionantes de cómo construimos nuestras propias investigaciones sin morir en el intento. Así que si usted está pasando por estas etapas y se las ve canutas, respire profundo y no ceje en su intento. Va a encontrar el camino. Cuando hago alguna presentación, procuro hablar de mi posicionalidad, pues considero relevante mostrar desde dónde parte mi investigación. Drive y Lebord, en un artículo interesante sobre el conocimiento y el sistema turístico, mencionaban el importante rol que juega el quién de quien investiga. Esto no solo da pautas para una mejor comprensión de los hallazgos, sino que quienes somos permea a lo largo de todo el proceso de investigación. Por ello, yo, mujer mexicana, mestiza, urbanita, de clase media, feminista y académica, me acerco a los estudios de turismo y género y me concentro en estudiar la participación de las mujeres. Como practicante de algunas actividades de aventura, me intereso, en este caso, en el montañismo. A través de las redes sociales me convierto en una voyeur de las expediciones de algunas de las montañistas mexicanas y latinoamericanas de alta montaña más destacadas en la actualidad. Con formación, un poco de economía, un poco de sociología, un poco de geografía y hasta con una capa de antropología, pero siempre desde las ciencias sociales, descubro las interpretaciones que estas disciplinas van haciendo respecto al postestructuralismo. Además, mi investigación se sitúa en un país con muchas carencias, con inequidad, con violencia. Elijo estudiar al turismo primero desde el tema central del trabajo, en otras investigaciones, quiero decir, que es uno de los enfoques más desarrollados en los estudios de turismo y género en México, como consecuencia seguramente de la dinámica receptora más que emisora, y así también como del rol adjudicado a la actividad por parte de las políticas públicas. En los últimos años exploro la actividad, pero desde una óptica de la demanda. En este ejercicio no solo de concientizar o cientificar los estudios de turismo, sino de extender una mirada crítica, o al menos eso quiero pensar, del uso del tiempo libre. Visto desde hace algunas décadas como una práctica inocua,
el turismo hoy en día es la minería de hace 1 o 2 siglos. De hecho, durante estos últimos meses han arreciado los llamados a discutir el modelo de turismo, no solo que queremos económicamente hablando, sino también el que debemos tener. Por ello, la necesidad de analizarlo críticamente. En este sentido, cuando yo me intereso en la participación de las mujeres mexicanas y mestizas en el montañismo, ¿cuál es el impacto que busco generar o potenciar? Bueno, de acuerdo con mi directora de tesis, lo primero es visibilizar la participación de estas mujeres. Lo segundo es describir cómo está siendo esa participación, qué barreras están encontrando, qué vías libres están encontrando, cómo están siendo sus procesos de negociación de esos espacios. En turismo, además, se enfatiza la necesidad de una investigación que mejore la práctica de la actividad. En esta época de crisis económica, además, los fondos de investigación deben dedicarse a generar estrategias que mejoren la vida de las personas. Ello es sin duda un compromiso ético ineludible. En un país con tantas carencias como el mío, inevitablemente la ciencia debe de mejorar la vida de las personas. Por eso, a veces cuando acudo a congresos o encuentros académicos y veo investigaciones que analizan, por ejemplo, la violencia que experimentan las mujeres en el transporte público o aquellas investigaciones que buscan encontrar vías para evitar feminicidios, me cuestiono sobre la utilidad de investigar a la turista. Desde luego es más sencilla la justificación de la investigación de la mujer como trabajadora en el turismo, la hostess que es cosificada, la camarista con sueldos de miseria, la cocinera con turnos sin fin o la recepcionista con cambios de turno cada 2 semanas. Sin embargo, también la mujer desde su participación como turista experimenta un número importante de violencias y algunas encuentran en ese involucramiento un soporte más para enfrentarlas y modificarlas. Las restricciones socioculturales que viven, las decisiones excluyentes, sus reclamos, los espacios de sororidad, entre otros, sostienen sus propios cuestionamientos y son también reflejo de lo que vive la sociedad, así como de lo que quiere construir. Todos estos aspectos y mi propia posicionalidad están presentes en el momento en que elijo el tema a investigar. Cuando me hicieron esta invitación a las jornadas, nos pidieron elegir entre alguna investigación que hubiese sido financiada por algún fondo prestigioso o que fuera muy citada. Por eso ya mismo le digo que nada de eso lo van a encontrar aquí. Pero también nos dieron la opción de elegir una investigación que consideráramos interesante y yo por eso elegí esta. Se trata de una investigación que en cierta medida es continuación de otras, lo que me sirve para destacar la continuidad de nuestros esfuerzos como investigadoras. En México, en el turismo y desde el género, falta mucha investigación transversal y desde luego longitudinal, que nos permita ir aprendiendo las vueltas y revueltas de las personas. Por ello, esta investigación me parece interesante, porque creo será de las primeras en visibilizar a las montañistas mexicanas. Tengo además la intención de que no sea la última y de que lo avanzado en esta me permita seguir ahondando en el tema de la mujer mexicana y la montaña, en el turismo, en el uso de su tiempo libre. En fin, muchas posibilidades. Para el entramado teórico de esta investigación, partí de un concepto que ya había trabajado con anterioridad con otros colegas en el turismo de aventura y la participación de mujeres embarazadas. El cuerpo rizomático de Nightingale et al. Nos había servido en la anterior investigación como una estrategia para hacer frente a los espacios liminares del turismo de aventura en el país y al embarazo como una fase que convierte a la mujer en mamá o madre, como dirían ustedes. Este cuerpo rizomático da lugar a diversas capas con significados distintos del propio cuerpo de las mujeres. Nightingale et al. Lo usan para mostrar las intersecciones entre el género, mujer, la profesión, surfista, la nacionalidad brasileña, la clase social, el color de la piel y otros significados que continúan restringiendo la participación de las mujeres en este deporte. Y donde la propia categoría de mujer surfista profesional muestra una otredad no monolítica ni homogénea. De la misma forma, reivindica esa otredad desde la cual las participantes enfrentan y se reconstruyen.
Y esto es precisamente lo que Marcula, en un artículo previo al de Nicknick et al., nos busca evidenciar. En esta forma rizomática inconclusa, tal vez siempre vulnerable, pero también con un potencial transformador, se dota al constructo de un dinamismo interesante, por lo antes mencionado, desde luego, pero también por sus amplias posibilidades para ahondar en esa otredad, en este caso de las mujeres mestizas mexicanas que practican montañismo, una actividad masculinizada que sucede en un espacio también masculinizado, no solo en México, sino en buena parte del mundo. Pero este es también un espacio al que cada vez llegan más mujeres. Del cuerpo rizomático me interesa su posibilidad de cambio, su transgresión, su lucha. Me da miedo, por supuesto, y me acepto a él con respeto. Cómo aterrizarlo, cómo interpretarlo, cómo enriquecerlo, son algunas de las preguntas que más tiempo me ocuparon en este ejercicio constante de ser crítica, pero propositiva en la teoría y en la praxis turística. Si bien el método a utilizar se perfila desde el inicio de la investigación, está sujeto también a la propia dinámica de esta. En lo que respecta a las publicaciones en revistas anglosajonas, el método más usado para investigar el género en el turismo es el cualitativo. Así nos lo comentan Figueroa Domecq et al. Y Wilson et al. Esto también sucede en las publicaciones en Latinoamérica, según los hallazgos de Serrano et al. Y Vizcaíno et al. Hace algunos años, Vizcaíno y yo revisamos la producción latinoamericana en el tema y coincidían, ¿no?, los hallazgos. El método más usado era el cualitativo y la herramienta la entrevista en profundidad. De manera personal, recurro más al método cualitativo que al cuantitativo, y cuando uso ambos, el cuantitativo suelo utilizarlo en un primer nivel para identificar las dinámicas que profundizaré a posteriori. Con los avances tecnológicos, las herramientas, que si bien son las tradicionales, se han dotado de nuevas posibilidades. Por ejemplo, una colega del Reino Unido, Jenny Hall, usó las videograbaciones de las excursiones de montañistas para analizar los procesos de negociaciones durante la ascensión. Los posts de las montañistas también nos abren muchas posibilidades de análisis de texto. La aplicación de herramientas online son, por señalar, algunas de las nuevas rutas en estas virtualidades que deben de ser usadas para enriquecer la investigación, mas no como el único momentum de la etapa de campo. Para esta investigación, como aficionada al montañismo, pude acompañar a algunas de las personas entrevistadas a las expediciones. Debo señalar que no practico la alta montaña y que los recorridos de observación fueron más de media montaña, muchos de ellos usados por las montañistas durante sus entrenamientos. Esto, si bien facilita mi inmersión en el objeto de estudio, como señala Vacas, también el trabajar con amistades plantea, como dice Brewis, ciertos compromisos. Algunas de las participantes son mis amigas, otras no, pero con la convivencia nos convertimos en ello, o al menos construimos lazos afectivos durante el día o los días que dura nuestra salida. Esta selección de la muestra por conveniencia me exige un compromiso ético aún mayor. Como oriunda del sur del país, mi familia radica en una de las ciudades cercanas al eje volcánico que concentra las montañas más altas en México, y esto me permite convivir con montañistas del sur. Como residente de un estado en el norte del país, puedo convivir con montañistas que hacen sus entrenamientos en la California americana. Aquí mencionaré brevemente la limitación que juega el financiamiento y su impacto. No siempre podemos costear el método más adecuado, entonces tenemos que evaluar los recursos con los que contamos y ponerlos en valor de la mejor manera posible. Todo ello, sin duda, impacta en mi percepción de las dinámicas que estudio. Todas estas dinámicas a la vez me impactan a mí como investigadora, como docente, como montañista y, por supuesto, como mujer. No tengo mucho tiempo para dedicar a la metodología, pero desde luego quiero decir que la etapa de campo siempre ha sido para mí lo más disfrutable de la investigación. Me enriquece de muchas maneras. En este caso, además, me permitió disfrutar de una de las actividades que considero como las más favoritas que tengo.
La etapa de campo es un lujo que casi siempre me ha parecido maravilloso y muchas veces, debo reconocer, tiene también una fuerte carga emocional. Yo, por ejemplo, siempre menciono que en mis primeras investigaciones usando las entrevistas en profundidad, hace, pues muchísimos años, las mujeres se ponían a llorar a veces al iniciar la entrevista, a veces al medio de la entrevista. En fin, lo que quiero hacer notar es que a mí nadie me había hablado de eso en mis clases, de metodología. Me habían contado, sí, de ser ética, del punto de saturación, de la importancia de un buen guión, de tomar notas. Y si bien estaba consciente del poder emocional de la entrevista, nadie me contó de la catarsis que puede significar. Por eso me gusta comentar a quien se está formando para investigar esas centrifugaciones que da y nos da la propia investigación y que indudablemente son para enriquecerla. Algunas dinámicas que estudiamos están compuestas de experiencias que pueden ser muy dolorosas y debemos estar preparadas para manejarlas de manera ética y siempre cuidando a nuestras participantes. Sobre los hallazgos, solo comentaré una de las categorías, que es además la que me parece más interesante. Desde hace varios años estoy intentando ahondar en la vulnerabilidad de las mujeres. Ello se traduce actualmente en otra investigación, aún en proceso, que desde principios de este año estoy desarrollando con un colega afincado en el Reino Unido. Esa investigación se centra en el análisis de la vulnerabilidad de las mujeres en las distintas formas de organización y esa sí es financiada por prestigiosos fondos, tanto en el Reino Unido como en México. Además, algo que me da mucha ilusión es que se trata de una investigación no solo académica, sino en esa línea de generar investigación de impacto. Regresando entonces a el tema de las montañistas mestizas mexicanas, la categoría que me interesa comentarles es la de precisamente montañista mexicana mestiza, construida desde la otredad, pero con la intención de reivindicar esa otredad en la línea que esbozan Yang et al. En su investigación sobre mujeres asiáticas que viajan solas. El cuerpo rizomático, que al ser una categoría abierta, permite dar cabida a todas esas distintas capas que componen la otredad, porque son mujeres practicando una actividad de hombres en un mundo de hombres, porque son mestizas de un país muy tradicionalista del sur global, porque su físico es distinto, por esas y muchas otras razones son las otras. Como comenta Marcula, su discurso parece ser uno empoderador que intenta distanciarse del discurso triunfalista de quien hace cumbre y sin denostar sus emociones van hilando a una montañista mexicana mestiza que defiende su diferencia. ¿Alcanza esa diferencia a ser menos restrictiva? Bueno, así como otras categorías de estudio, esta no sería una monolítica. Por ejemplo, una diferencia importante la hace la edad. Entre las montañistas más jóvenes parece predominar una construcción más liberadora. Pero como todo constructo es dinámico y por ello la necesidad de seguirlo analizando y contrastando. También relacionado con la vulnerabilidad de las mujeres en la montaña, quiero comentarles sobre lo que Doran determina como la ética del cuidado y la forma en que éste es entendida en la montaña. En ese espacio también aparece una mujer cuidadora y precavida. Es interesante esta aparente prolongación del trabajo de cuidados en el montañismo. No es algo nuevo, desde luego. Esta ética de cuidados no solo sostiene una montañista que cuida de ella y de los demás, sino también una montañista que puede promover sororidad y que apoya a otras mujeres en su inicio de la actividad y promueve un ambiente menos competitivo. Cuando subes a la montaña, reconoces la importancia del trabajo en equipo. Cuando vas encordada, cuando te ayudan, cuando ayudas a alguien más, en fin, hay múltiples momentos. Pero eso no deja de existir la competencia. Todo ello, sobre todo en un mundo profesional. Sin embargo, no deja de ser interesante que a pesar de reconocerse la importancia del trabajo en equipo, los componentes de las actividades de cuidado en la montaña feminizan y no son tan reconocidos para quien los provee. En este caso, en el caso de la investigación que estoy reportando,
pues la mayoría de las actividades de cuidado siguen recayendo en una mujer. En esta sororidad destaca la importancia que juegan las montañistas más experimentadas al introducir y promover a otras. Este trabajo seguramente ha sido básico en el aumento de las mujeres en la actividad. Y también el papel que juegan los montañistas varones que se han comprometido con promover una actividad más incluyente. En ese sentido, cabe también destacar estos esfuerzos. Hasta aquí llega mi participación en esta sesión. Podría seguirles contando muchas cosas más sobre el cuerpo rizomático de las montañistas mexicanas mestizas, porque como comenté hace un rato, la investigación siempre está en construcción y si le ponemos etiqueta de finalizada es muchas veces debido a exigencias externas. Pero si ustedes cultivan una línea de investigación, cuando tengan ya varios años y regresen a sus primeras investigaciones, podrán darse cuenta de la importancia y la riqueza de ese continuum investigativo. Para las participantes, ser montañistas es considerado como algo positivo y enriquecedor. De manera general, existen ciertos procesos favorables que constituyen un avance parcial para la participación de las mujeres en la actividad. Aunque aquí presento avances preliminares, las implicaciones prácticas de la investigación para la praxis turística pueden ser diversas. Citaré 2 ejemplos. Para las agencias especializadas en el montañismo, les puede interesar la forma en que las montañistas enfrentan su otredad y generar servicios que atiendan esa necesidad. De parte de los agentes que intervienen en la formación, por ejemplo, de guías de montaña, también pueden tomar eso en cuenta e incluirlo como parte de su currícula. Bueno, por mi parte es todo lo que quería contarles en esta ocasión. Por supuesto, tienen al principio de la presentación mi información en caso de que quieran establecer contacto conmigo. Muchas gracias y mucho éxito en su doctorado.